responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 21 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Tanqueros con gasolina de Irán con destino a Venezuela podrían arribar a Trinidad y Tobago el próximo 25 de mayo, según lo revelaron agencias internacionales. Medios de Trinidad además publicaron la molestia expresada por el gobierno norteamericano ante la visita reciente de Delcy Rodríguez a la isla. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El primer buque iraní llegaría a Venezuela la próxima semana. Insistimos, hablaremos al respecto tomando en cuenta la preocupación expresada por el gobierno interino de Venezuela y funcionarios norteamericanos sobre este tema. Varios datos. El fiscal designado por la constituyente comunal al margen de la Constitución solicitó la aprehensión del dirigente de Voluntad Popular, John Goicoechea, por su supuesta vinculación con la denominada Operación Gedeón. En un video publicado en redes sociales, el dirigente negó y responsabilizó al régimen venezolano por lo que pueda ocurrir a su círculo más cercano. Por cierto, hoy la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, advirtió que en Venezuela cada vez se cierran más los espacios democráticos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía Skype a nuestro primer invitado, el diputado Tomás Guanipa, es embajador designado por la Asamblea Nacional en Colombia. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, un placer comunicarme contigo. Saludos a toda la gente que te ve y te escucha a esta hora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas, embajador. Inicialmente, el tema inicial tiene que ver con la situación de los refugiados e inmigrantes venezolanos, pero le pediría un primer comentario sobre la tensión que se ha generado en la región producto del arribo de estos tanqueros de origen iraní en los próximos días a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo lo que creo es que es una evidencia clarísima del aislamiento en el que está el régimen de Nicolás Maduro, pero sobre todo en el nivel de destrucción al que llevó nuestra industria petrolera. Nosotros nunca tuvimos necesidad de traer gasolina de ninguna parte, teníamos las refinerías más grandes del mundo, teníamos una capacidad para poder satisfacer el mercado interno venezolano muy grande, y todo eso ha sido destruido. Entonces yo creo que es importante recordar que toda esta crisis que estamos viviendo no es producto de sanciones, es producto de la destrucción del aparato productivo del país. En Venezuela no hay gasolina porque ya en Venezuela no hay refinerías, porque ya en Venezuela no se puede procesar el petróleo, porque ya en Venezuela no se produce el petróleo que antes se producía, y porque tenemos un gobierno que ha acabado con absolutamente todo. Y uno de los ejemplos más palpables es justamente la industria petrolera. Ahora, embajador, hace algunos días, el presidente interino y presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, expresaba preocupación. Algunos funcionarios en el exterior pedían a los gobiernos tratar de impedir el arribo de estos tanqueros. Sin embargo, da la impresión, o al menos así lo publicó el periodista Alex Vázquez, que es altamente improbable que al menos los Estados Unidos tome alguna determinación, alguna acción para impedir que esto ocurra. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto. Mira, no tengo ningún tipo de información de que pueda o no pueda hacer el gobierno de Estados Unidos, no manejo esa información, no tengo esos vínculos para poderlo saber. En todo caso, yo reivindico que esta situación que está viviendo Venezuela nunca la debemos haber pasado. No tenía por qué haber la necesidad de pasar largas horas en cola. No puede ser que hoy la gasolina cueste mucho más caro que lo que cuesta en Estados Unidos. Todo eso es producto del desmadre que ha significado el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, y la destrucción de nuestro aparato productivo, de nuestra capacidad petrolera, pues se está mostrando ahora con la ausencia de gasolina en el país.
y eso es algo francamente imperdonable. Teníamos la segunda empresa más grande del mundo, petrolera, que era PDVSA, y hoy está hecha escombros. No se produce petróleo, no se refina petróleo, y en definitiva no tenemos en Venezuela la capacidad de poder tener la gasolina necesaria para satisfacer el mercado interno, y eso no tiene nombre. Eso es una traición a la patria, lo que se ha hecho con el tema del petróleo por parte del régimen de Nicolás Maduro, y es una muestra más de la urgencia que tenemos por lograr un cambio político en el menor tiempo posible. Diputado, embajador, hablemos sobre lo que está ocurriendo con los migrantes y refugiados venezolanos. Nicolás Maduro ayer señalaba al gobierno colombiano de urdir un supuesto plan para infectar o esparcir el coronavirus en nuestro país. Yo le pediría un comentario tomando en consideración la difícil, delicada situación de los venezolanos que están en el exterior, sobre todo aquellos que han tenido la necesidad o se han visto la necesidad de regresar a territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, son 1.800.000 venezolanos los que hay actualmente en suelo colombiano. Y de ese 1.800.000 se calcula que unos 40.000 han regresado al país. Los primeros 25.000 en los primeros días antes de empezar la cuarentena, y los otros restantes durante la cuarentena. Lo que a nosotros nos ha preocupado muchísimo es el nivel de violación de derechos humanos a los que son sometidos los venezolanos cuando regresan, y por eso le hemos dicho que regresar es exponerse a que no los tengan hacinados en una especie de campo de concentración que ha hecho el régimen de Maduro, donde los tienen totalmente puestos sin ningún tipo de servicio público, amenazados si graban algún video, maltratados, sin la alimentación debida, y por eso le decimos que pueden encontrarse una realidad mucho peor que la que tenían cuando decidieron emigrar. Y en ese sentido creo que es el colmo que el régimen de Nicolás Maduro utilice esto como una herramienta para la política y para la confrontación con Colombia. Si algún país ha sido serio con el manejo de las cifras y con el manejo de la crisis, ha sido justamente Colombia. Lo que ha ocurrido con los venezolanos que se agolpan en la frontera ha generado una suerte de peligro epidemiológico para las regiones donde están, porque se aglomera mucha gente, y esto es porque el régimen de Maduro estaba permitiendo la entrada solamente de 300 venezolanos por día, con lo cual esto ha ido generando esta aglomeración en la frontera que no es conveniente, y que en todo caso lo que demuestra es el poco aprecio o el desprecio que siente el régimen de Nicolás Maduro por el pueblo venezolano. Justo quería preguntarle, porque sobre este tema el director de Migración Colombia ofrecía esta aclaratoria a los ciudadanos que decidieran regresar a nuestro país sobre ese filtro o ese número que ha establecido el régimen venezolano. La pregunta que yo le haría es si la decisión de declarar toque de queda o tomar medidas mucho más drásticas en nuestras fronteras puede tener un impacto con relación a esta situación. Todos estos anuncios hechos en el marco de la pandemia por el régimen venezolano, ¿qué puede decirnos? Sí, bueno, mira, la verdad es que las medidas que toman son mayormente políticas, no son medidas que van en búsqueda de resolver realmente el problema. Ese es un problema latente que está allí. Hay algunos venezolanos que han sido desalojados de la vivienda en la que están. Para eso hemos prestado nosotros un servicio de orientación para impedir que eso ocurra, pero algunos los han desalojado, no tienen los ingresos para poder alimentarse, y teniendo una casa propia en Venezuela y no teniendo que pagar servicios, porque en Venezuela no se pagan los servicios, pues prefieren estar y pasar hambre en Venezuela, pero teniendo un techo en el que estar. Entonces, esa realidad hay que entenderla, esa realidad hay que procesarla, hay que ver cómo se organizan esos grupos de venezolanos que están regresando. Repito, son muy pocos en comparación con el número de venezolanos que hay en Colombia. 40.000 personas representará si acaso un 2% de los venezolanos que están aquí, y en ese sentido creo que el gobierno venezolano lo que está haciendo es tratando de impedir que puedan retornar, queriéndolos además, como decía Jorge Rodríguez ayer, mantener en una cuarentena que no es otra cosa que un campo de concentración a los que son sometidos, y nosotros estamos muy preocupados por los venezolanos que están regresando, porque regresan en una circunstancia muy lamentable y creo que pueden arrepentirse de haber regresado a Venezuela en muy poco tiempo. ¿Qué tipo de ayuda o de orientación están ofreciendo desde la embajada designada por la Asamblea Nacional en Colombia?
Mira, vamos en distintas áreas. Por ejemplo, hemos establecido unos lazos de comunicación con la Defensoría del Pueblo y con la Personería de Colombia para poder atender los casos de desalojos. Entonces, a través de nuestras redes, de nuestros teléfonos, se comunican los venezolanos que están siendo amenazados con ser desalojados y nosotros le damos la orientación y los ponemos en contacto con estas instituciones para impedir que eso pueda ocurrir, porque hay un decreto presidencial del presidente Duque que impide el desalojo durante la duración de esta cuarentena, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. En segundo lugar, hemos creado algunos programas, como un programa que denominado Aquí Estamos, donde podemos recibir donaciones que van de 30.000 pesos, que son $7, para comprar un mercado y dárselo a un venezolano, hasta 300.000 pesos, que son $70, y poder pagar un mes de arriendo a aquel que lo esté debiendo y que no tiene cómo pagarlo. Todo esto generando un censo de vulnerabilidad que a través del registro consular que nosotros hemos puesto en funcionamiento nos permita saber dónde están los venezolanos. Hemos conseguido donaciones de empresas privadas, pero también hemos conseguido 200.000 mercados por parte del gobierno colombiano que están siendo asignados a través de este registro de vulnerabilidad y nos está permitiendo atender a esta gente, a estos venezolanos. Son 200.000 familias, pueden llegar a 1 millón de personas, y todo esto me parece que son ayudas palpables que nos permiten ser útiles y que nos permiten a nosotros como embajada, sin tener ningún tipo de recurso económico, coordinar acciones para que todas estas ayudas puedan llegar a los venezolanos. Nos ha tocado también ayudar a los venezolanos que han decidido regresar, algunos a pie, pues buscándole con las alcaldías locales y con el gobierno nacional que se pueda organizar su movilización, que se le pueda asignar alimentos y que podamos asignarle algunas unidades de movilización de forma tal que se puedan movilizar. Siempre en el entendido que nuestra recomendación es no regresar a Venezuela, porque se arriesgan durante el trayecto, pues es un riesgo, pues no se está cumpliendo la distancia social, y repetimos que la situación que encuentran en Venezuela es mucho peor que la que tenían cuando salieron de ella, con lo cual les pedimos que tengan un poco de paciencia y que a través de estos programas que estamos desarrollando puedan tener pues el alimento necesario para poder sortear esta crisis tan severa que estamos viviendo. Embajador, en el inicio del programa comentábamos esta decisión, estos anuncios del fiscal designado al margen de la Constitución sobre solicitar orden de captura contra varios dirigentes, incluyendo a John Goicoechea, por lo que ellos han denominado como la Operación Gedeón. Yo le pedí un comentario porque esta supuesta incursión marítima con peñeros ha sido utilizada por el régimen venezolano para iniciar o arreciar con la persecución política en nuestro país. Ustedes en Primero Justicia emitieron un comunicado que generó toda clase de reacciones, pidiendo una investigación al respecto. Le pediría un comentario de su parte al respecto. Lo escuchamos. Sí, creo que hay dos cosas. Una cosa es la Operación Gedeón y otra cosa es esta declaración que dio JJ Rendón, en la que él reconoce que firmó un documento que para nosotros nos resulta pues escandaloso y creemos que es muy grave. Pero en el caso de la Operación Gedeón es obvio, es evidente. Esta es una operación que estuvo infiltrada por el gobierno, han salido llamadas, comunicaciones, se tienen identificadas las personas que estaban infiltradas en ella. Desde hacía muchos meses estaban infiltrados allí. Varias veces el gobierno del régimen de Nicolás Maduro habló de esta operación que se estaba tramando, y al final yo creo que lo que terminó ocurriendo es que se expuso a una suerte de venezolanos, a una jugada que estaba totalmente premeditada por el gobierno, y esto lo hacen con la intención de poder etiquetar a la oposición como una oposición que promueve mercenarios, que promueve acciones de este tipo, y nosotros nos hemos deslindado con mucha fuerza de eso. Por cierto, algunos actores políticos que han declarado su responsabilidad en estos eventos han dicho que el presidente Guaidó no tenía absolutamente nada que ver con ello, con lo cual toda esta ola de represión para nosotros no es más que una excusa del gobierno para acercar aún más a los venezolanos, para perseguir y atropellar aún más los derechos de la gente, para tratar de infundir mucho más miedo en el mundo opositor que está librando una batalla con mucha fuerza contra el régimen. Y todo esto me parece que no es más que una suerte de tragicomedia, porque ha sido trágico, se ha cobrado vidas humanas por parte del gobierno del régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros creemos que tenemos que ratificar, y ese fue el sentido de nuestro comunicado, ratificar nuestra vocación política
de lograr nuestra vocación y nuestra decisión inequívoca de lograr una salida política a la crisis que estamos viviendo. Y además nos parece que es un momento también para relanzar la unidad, reafirmar nuestro compromiso con Venezuela y sobre todo afinar estrategias que nos permitan el objetivo que todos nos hemos trazado, que no es otro que lograr el cambio definitivo en el país. Dos inquietudes, embajador, antes de hacer la pausa para ir a publicidad. Una, seguramente habrá leído usted la información de Bloomberg, según la cual algunos dirigentes de su organización estaban haciendo un lobby para tratar de desplazar el liderazgo del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, porque esto generó ruido, puertas adentro y en el exterior. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué tan cerca, en su opinión, está esa salida política que necesita Venezuela? Lo escuchamos. Mira, francamente, no sé de dónde pudo haber salido semejante información. Se inclusive a 3 diputados nuestros que no han estado en el Departamento de Estado, no han tenido ninguna comunicación con el gobierno de Estados Unidos, y en ese sentido nosotros rechazamos categóricamente que algún miembro de Primera Justicia haya promovido algún tipo de conversación de ese tipo. Nosotros hemos ratificado nuestro respaldo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de Venezuela, y lo que nos parece y nuestro sentido con nuestro comunicado es que debemos buscar corregir cualquier cosa que haya que corregir, tener autocrítica de lo que hemos hecho bien, de lo que no hemos hecho bien, y relanzar nuestro proceso unitario con una estrategia vigorosa que nos permita un cambio político. ¿Cuándo va a ser ese cambio político? Pues no lo podemos saber aún. Nosotros lo que tenemos es que buscar que sea en el menor tiempo posible. Para mí, este año es un año que tiene condiciones muy importantes para que un cambio se pueda dar. Tenemos que luchar para que eso sea así, pero en todo caso lo que tenemos es que ratificar nuestro compromiso a no rendirnos, a persistir, a mantener la lucha, a mantener el esfuerzo, a concentrarnos en el objetivo principal y no desviarnos en temas burocráticos que pudieran alejarnos del objetivo principal, que es lograr el cambio definitivo en Venezuela. Para eso tenemos que concentrarnos, y yo creo que es un buen momento para que la Unidad Democrática pueda lanzar un mensaje muy claro al país en torno a esto, que nos permita a todos mantener el foco y buscar el logro del objetivo de una forma definitiva. Diputado, embajador Tomás Guanipa, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, designado en la delegación diplomática de Colombia por la Asamblea Nacional, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750.
con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos para ustedes al inicio esta declaración que ofrecía el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal sobre lo que ellos han denominado como la operación Gedeón, esta supuesta incursión marítima con peñeros a nuestro país. Hoy solicitaban la aprehensión de John Goicoechea por su presunta relación con estos hechos. Según el fiscal designado por la constituyente, Goicoechea era parte de una fundación que habría financiado logísticamente esta operación, y el dirigente político de Voluntad Popular emitía un comunicado, mejor dicho, una declaración vía redes sociales donde respondía justamente a esta orden, esta nueva orden de captura en su contra. Vamos a escuchar un extracto de lo que decía más temprano John Goicoechea. Un saludo para todos los venezolanos, mi solidaridad, mi aprecio y mi respeto en este momento tan duro. El día de hoy, el verdugo de la dictadura, el usurpador Tarek William Saab, por segunda vez, me acusa y me dirige una orden de captura. Me vincula supuestamente con la operación Gedeón, operación cuyo único beneficiario es Nicolás Maduro. Esa operación, en mi criterio, fue orquestada y dirigida desde la dictadura. ¿De qué otra forma usted se explica que un mercenario con los hombres en el terreno sale por televisión a delatar a sus propios hombres y a ponerlos en riesgo, como lo hizo este señor Jordan Woodrow? ¿De qué otra forma usted se explica que un mercenario que acusa al presidente Guaidó de que no le realizó el pago para una operación, de todas formas realiza la operación? ¿El primer mercenario que hace las cosas de gratis en el mundo? No. Esa operación ha estado pagada y dirigida por la dictadura, que ha sido la única beneficiaria y que ha intentado explotar esa operación para victimizarse nacional e internacionalmente. Quiero aclarar varios puntos. 1. Tarek William Saab me acusa de haber utilizado a la Fundación Futuro Presente para apoyar esta operación. Señor Tarek William Saab, si usted leyera un poco más, si usted hiciera su trabajo, se daría cuenta de que hace una década que yo no pertenezco a esa organización. Hace más de una década que yo no tengo actividad en Futuro Presente, cosa que es pública, notoria y comunicacional, porque se ha aclarado en medios de comunicaciones por lo menos 6 veces en estos últimos 10 años. Número 2. Nunca he tenido trato por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial, con el señor Jordan Woodrow, con su empleado, porque a mí no me cabe duda de que ustedes contrataron ese mercenario para montar la olla que hoy están montando. Tercero, a mí no me da miedo las amenazas de la dictadura. Ya estuve 1 año y 2 meses preso en el helicoide cuando ustedes me secuestraron. Les recuerdo que tengo orden de protección de la Comisión Interamericana, que las Naciones Unidas han declarado mi caso como un caso de detención arbitraria y que más de 17 parlamentos en el mundo han apoyado mi caso por la persecución evidente que la dictadura ha emprendido en mi contra desde hace años. Ni siquiera preso ustedes lograron lo que ustedes querían conmigo. No lo van a lograr ahora que están de salida. No tengo duda de que los que van a estar sentados en el banquillo próximamente son ustedes. Los hago responsables de lo que pueda ocurrirle a personas inocentes, tanto de mi familia como a los presos políticos que ustedes van a meter en las próximas horas. Bueno, declaraciones de John Goicoechea respondiendo a esta nueva orden de detención en su contra. Por cierto, comentábamos al inicio que Michelle Bachelet declaró que en Venezuela cada vez se reducen más los espacios democráticos. La alta comisionada, y tomó nota de Infobae, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, aseguró que tiene bajo la mira la crisis que tiene lugar en nuestro país. También expresó su preocupación sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua. Advirtió este jueves que en Venezuela cada vez se reducen más los espacios
democráticos. Durante una videoconferencia aseguró además que desde la ONU tienen bajo la mira el desarrollo de la crisis en nuestro país. Ha sido un caso que hemos decidido trabajar en las instituciones de los derechos humanos, así como las víctimas privadas de libertad. Sobre la fuerte tensión política que hay en el país desde hace años, indicó que la labor de los líderes es propiciar la unión y agregó que la situación de pandemia puede de alguna manera transformar las desigualdades en el mundo. Se refirió también a la grave situación, la calificó de trágica, económica y social en Venezuela. Otra vez habló sobre la necesidad de posponer las sanciones. Hay que decir que la Academia Nacional de Ciencias Económicas de nuestro país emitió un comunicado donde también asumía posición al respecto y, entre otras cosas, describía la situación de Venezuela de suma gravedad. De hecho, advertía que reclama en nuestro país un gobierno capaz de concentrar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia e instrumentar las medidas requeridas para sacar a Venezuela de la profunda depresión que bajó los niveles de vida de la población. La situación venezolana es crítica y harto compleja. Su superación exige desarrollar un programa de profundas reformas estructurales. Vamos a hacer una pausa, regreso, vamos a hablar ampliamente acerca de este tema, lo que expresa la Academia en este comunicado y lo que está ocurriendo en materia económica y social. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Ernesto Medina y los manglares. En 1999, un ciclón llega a la costa este de la India, dejando a su paso más de 10.000 personas sin vida. La mayoría fallecieron ahogados durante el enorme tsunami que se produjo, especialmente en zonas donde los bosques de manglar habían sido talados. Los manglares son ecosistemas característicos de las costas marinas tropicales y subtropicales, conformados por especies que minimizan el estrés salino a través de complejos mecanismos que el doctor Ernesto Medina, ecofisiólogo del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, ha contribuido a dilucidar. Los manglares están formados por especies de árboles que pueden crecer en suelos bañados por aguas saladas. Uno de los problemas que enfrentan estas especies es cómo mantener en sus tejidos una concentración de iones suficientemente alta que les permita absorber agua del suelo salino, pero por debajo de niveles tóxicos para la planta. El doctor Ernesto Medina estudió algunos de los mecanismos fisiológicos que permiten a las especies de manglar tolerar las fluctuaciones en la salinidad y describió cómo las hojas pueden expulsar o excretar más o menos sal, dependiendo de la salinidad de su entorno. Así, las especies de mangle pueden conformar bosques que protegen las costas contra tormentas y tsunamis, y también proveen refugios a especies marinas que sirven de sustento a la pesquería.
El doctor Ernesto Medina fue galardonado con el premio Lorenzo Mendoza Fleury en 1985 y los premios Nacional de Ciencias y Francisco de Venanzi en 1995, y es actualmente miembro de la National Academy of Sciences y de la American Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos y de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo. Su trayectoria es, sin duda, un ejemplo para las próximas generaciones de científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Ahora también los sábados, a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y algo más, con Alberto Hidalgo Caro, por RCR.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que a partir de esta hora íbamos a hablar ampliamente acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, a la luz, entre otras cosas, de lo que expresa la Academia Nacional de Ciencias Económicas en nuestro país. En un comunicado, ellos hablan de una situación de absoluta gravedad, crítica, harto compleja, que reclama un gobierno capaz de concertar los apoyos internacionales necesarios para enfrentar exitosamente la pandemia, en momentos en los cuales la canasta alimentaria familiar, por cierto, ya supera los 45 millones de bolívares según el Sendas. Nos acompaña para analizar estos temas el profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, un gusto conversar con él. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? En efecto, cuéntame, te escucho. No, adelante, profesor. Iniciaría conversación a partir de la advertencia o la exhortación que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Lo escuchamos. Bueno, la que hace la Academia la atención de cada crisis está ahí, obviamente, a dos fundamentales. Uno de ellos es el caso de la inflación. Sí, tenemos allí problemas con la comunicación.
vamos a tratar de conectar con el profesor Carlos Ñáñez a través de otro teléfono o de otra línea. Lo que ocurre con los servicios básicos en nuestro país, como siempre lo comentamos, no es precisamente por falta de dinero. Más de 1 millón de millones de dólares manejó esta administración o ha manejado durante los últimos 20 años. Hasta 2019 me parece que es la fecha que publicó el Banco Central solo por cuenta de exportaciones petroleras. Una cantidad ingente de recursos que tanta falta nos hace el día de hoy, en momentos en los cuales, bueno, Venezuela sufre por la crisis humanitaria compleja que ya arrastrábamos y la situación que se ha agravado producto de la crisis sanitaria en medio de la pandemia de COVID-19. Y le preguntábamos al profesor Carlos Ñáñez su opinión acerca del tema, porque la Academia de Ciencias Económicas hace referencia a la necesidad de un gobierno capaz de concentrar los apoyos internacionales para enfrentar exitosamente justamente la pandemia, instrumentar las medidas a que haya lugar, tomando en cuenta el impacto económico y social de esta crisis sanitaria de la que nadie absolutamente en el planeta se ha escapado. De hecho, la Academia destaca algunos datos a tomar en cuenta para el análisis. Ellos hablan acerca de la caída de la economía en nuestro país, la contracción con niveles de 70% desde 2013. O sea, 70% de destrucción de nuestra economía, esto lo decimos nosotros, deterioro pronunciado de los servicios públicos, la destrucción de la capacidad productiva de la industria petrolera en manos del Estado y la reducción sustancial de la producción privada, por mencionar solo algunos datos. Y ya me dirá mi equipo, ojalá tengamos posibilidad de contactar con el profesor. Él recibe nuestra llamada desde Carabobo y allí suele haber problemas no solo con el servicio eléctrico, también con el servicio telefónico. Insistimos, ya me da mi equipo si retomamos conversación. El profesor, pensando en estos temas, nos enviaba varios números de teléfono para participar con nosotros la tarde de hoy. Otros datos que ofrece la Academia de Ciencias Económicas nos hablan de lo que ha ocurrido en materia de créditos del Banco Central. También nos hablan acerca de la inflación, lo que ha ocurrido con la devaluación. Y me parece que no tenemos contacto con el profesor, pero les comento los datos que presenta la Academia. De acuerdo con los balances del Banco Central de Venezuela, los créditos del banco al gobierno pasaron de 8.5 en el año 2000 a 59.5 en el año 2019, mientras que los billetes y monedas en circulación en manos del público pasaron del 16.6% en el año 2000 al 0.1% en el año 2019, con lo cual desaparece el numerario necesario para que la población cumpla con las transacciones indispensables, circunstancia que demuestra la disfuncionalidad del sistema monetario bancario, debiendo decir sobre todo que los créditos de la banca del sector privado se redujeron drásticamente. Detrás de este proceso expresan que nuestro signo monetario fue pulverizado y con ello su capacidad adquisitiva interna y externa, imponiéndose por la vía de los hechos y de manera extremadamente desordenada un sistema de monedas múltiples. Y, entre otras cosas, esto lo agregamos nosotros, eso explica la profunda devaluación de la moneda. Me dice el profesor que intentemos por el número Digitel, le comento a mi equipo, a ver si tenemos mejor suerte. Le está esperando la comunicación para expresar su opinión al respecto. Sobre esto ha hablado en varias oportunidades en este espacio, profesor Carlos Ñáñez, que tiene que ver con la devaluación de la moneda y la política monetaria del equipo económico que acompaña a Nicolás Maduro, que nos ha llevado hasta acá. Por otra parte, ratifica la Academia que no ha habido sector de la economía interna que haya escapado de los negativos efectos que han ocasionado la inestabilidad político-institucional y las deficientes respuestas de política económica instrumentadas por el gobierno. Son algunas de las reflexiones que ofrece la Academia. Me parece que ya tenemos al profesor Carlos Ñáñez. Profesor, ¿me escucha usted? Buenas tardes. Perfectamente te escucho, María. Ay, qué bueno, tenemos suerte por esta vía. Le preguntaba yo su opinión acerca del comunicado de la Academia. Muchos de los temas que están reflejados allí
Ya usted, ha compartido análisis al respecto. Sobre todo destacamos lo que ha ocurrido con nuestra moneda. El cono monetario, dice la academia, fue pulverizado y con ello su capacidad adquisitiva. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en efecto, comparto el comunicado de la Academia de Ciencias de la Economía. Desde 2018 se dieron aquellas medidas de ajuste económico por parte del equipo económico de Nicolás Maduro. Se introdujo un cono monetario que no duró ni siquiera 12 meses, que ya en 2019 estaba destruido, y que en 2020 es un cono monetario absolutamente inexistente. Nosotros estamos enfrente de un proceso de aceleración de inflación en medio de una pandemia en donde el resto del mundo está reflejando cifras de deflación o de contracción de precios producto del decaimiento de la actividad económica, y no ocurre lo propio en el caso de Venezuela. Vemos en el mes de abril como la inflación es de 80 puntos porcentuales, de 4.000 puntos anualizada y de 400 puntos acumulada, frente a un proceso de empobrecimiento y de miseria de toda la población. Venezuela es el cuarto país más miserable del mundo de acuerdo a las estimaciones de Bloomberg, y de acuerdo a análisis establecido por Carmen Reinhardt y por Kenneth Rogoff, que son dos autores fundamentales de la Universidad de Harvard para el estudio de análisis de la crisis económica. La crisis económica en Venezuela no tiene comparación con ninguna otra crisis desarrollada o en eclosión en el resto del mundo. Es una crisis que pone contra la pared la capacidad analítica y la capacidad para hacerle frente desde el punto de vista científico, porque no hay una herramienta desde el conocimiento económico para frenar este desastre macroeconómico, como ha sido definido por Alejandro Barren desde el Fondo Monetario Internacional, en donde Venezuela ostenta una década de gigantesco retraso, donde la industria petrolera está destruida. De 200 millones de barriles de petróleo en 2012, nosotros producimos 0 barriles de petróleo, y esto no se debe, María Alejandra, a la aplicación de las sanciones por parte de la administración de Donald Trump, porque las sanciones de la administración de los Estados Unidos son puntuales y personalísimas a los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Esto es evidentemente un proceso de descalabro en la actividad económica que puede ser ubicado desde 2013, viendo las propias cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela. Venezuela tiene una contracción medida por Kenneth Rogoff y por la profesora Carmen Reinhardt superior al de Siria. Siria se ha contraído en 70 puntos en su Producto Interior Bruto y Venezuela en 75 puntos. Entonces, frente a esto no hay otra definición más, sino que el socialismo del siglo XXI ha demostrado ser mucho más letal que la pandemia del COVID y mucho más letal que cualquier conflicto bélico y que cualquier situación de catástrofe natural. Escucho. Ahora, profesor, comentábamos con los amigos oyentes, siempre subrayamos esta cifra porque parece mentira, pero es así. Venezuela recibió por cuenta de exportaciones petroleras, según el Banco Central de Venezuela, hasta 2019 más de 1 millón de millones de dólares. Con ese dinero, esa cantidad ingente de dinero, estaríamos preparados para enfrentar la pandemia y evidentemente nuestra nación estaría en otras condiciones. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque la única explicación que hay seguramente tiene que ver con la decisión de un grupo de personas que, malbarató esa cantidad ingente de recursos y que ha colocado a nuestro país en las condiciones que usted describe. ¿Qué puede decirnos? Bueno, justamente te adelantas más de 15 días a un artículo que voy a publicar en El Nacional acerca de la década perdida de Venezuela. Cuando nosotros analizamos las reservas internacionales de Venezuela en 2012, superaban los 29.000 millones de dólares, y en el 2006 nosotros llegamos a tener reservas internacionales de 45.000 millones de dólares.
y Venezuela percibió $1 billón. Eso es $1 millón de millones de dólares percibidos. En el mismo periodo, el resto de países OPEP, hablo de Arabia Saudita, Nigeria, Kuwait, Emiratos Árabes, tuvieron un crecimiento exponencial de sus reservas internacionales. Por ejemplo, Emiratos Árabes y Unidos, y un país particular de ellos, un miembro particular de ellos, Dubái, tiene no existe el fenómeno de la pobreza. El Estado se asegura de distribuir equitativamente el tema del recurso petrolero dentro de su población. Entonces, cuando tú analizas que el resto de países de la OPEP, Arabia Saudita, Nigeria, Libia, han logrado concentrar reservas internacionales, y que Venezuela, de ser en el 98 el segundo país con mayor reservas internacionales de la región, pasó a no tener ningún tipo de peso dentro de los miembros de la OPEP, te das cuenta que es la decisión de un equipo económico al mando de un país petrolero que desdibujaron la vocación económica del petróleo, que destruyeron a Petróleos de Venezuela. Yo le recomiendo a la radioaudiencia un libro del economista Carlos Rossi, lo pueden encontrar por internet, que se llama América Latina, caída y hacia su caída, en donde este colega, quien formaba parte de la gerencia de Petróleos de Venezuela, el economista senior de Petróleos de Venezuela, define en el año 2000 a Petróleos de Venezuela como la primera empresa extractora de petróleo a nivel mundial, correcto, que no había sido afectada por ningún tipo de vaivén político hasta el momento en que Hugo Chávez decidió, con pito en mano, desproveer a Petróleos de Venezuela, expoliar a Petróleos de Venezuela de su capacidad gerencial, de su recurso humano, y destruir a Petróleos de Venezuela en manos de personas que no tienen ningún tipo de experticia en el manejo petrolero. Y vamos en un proceso de degeneración desde el señor Ramírez, que ahora es repetido como que si fuese un evangelista de nuestro Señor Jesucristo, cuando es el responsable de esta crisis que estamos viviendo los venezolanos y de la politización de Petróleo de Venezuela. Es el autor de la célebre, infame frase esa de que Petróleo de Venezuela es roja rojita, y es que roja rojita ha estado en sus números desde la administración de Hugo Chávez, y hasta llegar a pasar a manos de militares. Esa es la gran tragedia que tiene Venezuela, que es un vicio de desviación en la mutación del poder, y es que el poder debe estar en manos de los civiles y no de los militares, que no están preparados sino para recibir órdenes y garantizar la defensa de el país, cosa que tampoco se ha garantizado, María Alejandra, porque Venezuela es un estado fallido, con microestados o sectores escindidos del territorio, donde medra la violencia delincuencial a los fines de establecer el control o de pujar el control o de contrastar el control por parte del Estado. Venezuela tiene una situación en materia social muy cercana al de la República Democrática del Congo o a la del Salvador, con el tema de las pandillas, porque aquí se ha armado a la población civil a los fines y medios de que sirva de mecanismo de compelimiento y de mecanismo de contención y de coacción de cualquier forma de protesta. Venezuela es un caldo de cultivo para toda suerte de malas praxis. La crisis económica de Venezuela pasó de ser una crisis de carácter humanitario a convertirse en una catástrofe humanitaria. Yo espero en Dios que esta situación del COVID-19 no devenga en una situación absolutamente inmanejable, producto del derrumbe de los servicios públicos. En el momento en que yo te estoy dictando esta entrevista, yo vivo en el norte de la ciudad de Valencia, que es la zona integrada de la ciudad. Tuve que salir de mi residencia de habitación para poderte conceder la entrevista, porque sencillamente no tengo energía eléctrica desde las 10 de la mañana porque hubo un torrencial aguacero y la ciudad está a oscuras. Tenemos 10 días
sin suministro de agua potable, y obviamente esto demuestra que Venezuela es un estado fallido, incapaz de proveer servicios públicos, porque no tiene rango de acción. La gente está esperando como loco que lleguen aquí unos barcos iraníes para surtir de combustible, cuando antes teníamos la capacidad de producir el combustible para satisfacer la demanda interna. Escucho. Clarísimo, como siempre, profesor. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos. Contra viento y marea, en medio de esa situación, sin energía eléctrica, el economista Carlos Yáñez nos acompañó la tarde de hoy, profesor de la Universidad de Carabobo, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, este comunicado de la Academia de Ciencias Económicas que describe la situación venezolana como crítica, harto compleja y extremadamente grave. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, un titular al cierre, comunicado de la presidencia interina, advirtiendo que no pueden confirmar ni confiar que los tanqueros que vienen de Irán solo traigan gasolina, así como expresar la preocupación por su procedencia. Dice el comunicado, Irán es uno de los países más afectados por el coronavirus en el mundo, así como un patrocinador del terrorismo internacional. No debemos subestimar las implicaciones geopolíticas y amenazas a la seguridad que representa la profundización de las relaciones entre ambos regímenes. Un comunicado que acaba de emitir la presidencia interina. Habrá que ver si esto tiene un eco o no. Da la impresión de momento, según agencias de noticias, que Estados Unidos y creo que ningún otro país tomará acciones para impedir la llegada de estos tanqueros a Venezuela. Nosotros nos despedimos. Pasamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.